Hola familia, y hola a ti que nos estás viendo a través de YouTube o a través de alguna de nuestras redes sociales. Mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la iglesia de Renuevo La Paz y como cada semana tengo el gusto de compartir contigo el mensaje de la palabra de Dios. Ya por algunas semanas hemos estado estudiando el libro de Hechos y hemos llamado a esta serie el movimiento Jesús. Estamos viendo la iglesia no como la institución que a lo mejor muchos conocemos, sino como realmente comenzó como un movimiento que comenzó el Espíritu Santo, que continúa lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y muchos han llamado a hechos como los hechos del Espíritu Santo o los hechos de Jesús a través del Espíritu Santo, porque comprendemos que es una continuación de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando a través de sus discípulos. Entonces hoy nos encontramos en el capítulo 5 de Hechos. Vamos a estudiar y el mensaje de hoy se llama Una causa digna. Una causa digna. En su libro Un hermoso forajido, John Eldredge habla acerca de cómo en cada persona existe este deseo de ser parte de una aventura, este deseo de ser parte de una historia épica, este deseo donde encontramos nosotros una causa por la que vale la pena morir, pero no solamente morir, una causa por la que vale la pena vivir. Y es cierto que en el mundo hay muchas cosas que podemos decir, eso es por lo que vivo. Puede ser a lo mejor la familia, puede ser a lo mejor los hijos, puede ser a lo mejor otra persona a la que amamos, puede ser un trabajo, una profesión, algo que hacemos. Hay muchas causas nobles en el mundo, hay muchas cosas que podemos hacer, hay muchas cosas en las que alguien podría decir que encuentra un propósito. También en el mundo, tristemente y lamentablemente, y creo que hemos visto más en los últimos años, también hay muchas personas sin causa. No necesariamente rebeldes, pero creo que sí en el mundo hoy encontramos a muchas personas sin causa. Muchas personas a las cuales les sería muy difícil poder decir cuál es el propósito por el cual están viviendo. Y a lo mejor constantemente están en una búsqueda y es difícil encontrar realmente una causa digna por la que valga la pena vivir. Y probablemente eh, tú te encuentres tal vez en este punto, tal vez no, pero es una realidad en el mundo. Muchas personas sin causa, muchas personas viviendo el día al día, el día a día, sin encontrar realmente algo por lo que valga la pena vivir y por lo que valga la pena vivir bien, por lo que valga la pena vivir la vida al máximo. Y en este libro John Eldredge nos presenta a Jesús como esa causa. Jesús como esa causa por la que vale la pena no solamente morir, sino por la que vale la pena vivir. Creo que no es ningún secreto para quienes tal vez están siguiéndonos ya durante algún tiempo, que me gusta mucho todo lo que es la serie del Señor de los Anillos. Y en el libro del Hobbit, no en la película, sino en el libro, em, cuando de alguna manera, no recuerdo si es en el libro del Hobbit o es en otro de los libros de Tolkien, cuando habla acerca de los seres como Gandalf, que son cuatro de los magos, los presenta, especialmente a Gandalf, lo presenta como alguien que pone en acción las cosas en el mundo. A Gandalf como alguien que siempre está moviendo las cosas para que todo se ponga en acción. Y creo que se ve muy bien en las películas, ¿no? Siempre diciendo, invitando a Bilbo a ser parte de la compañía, de la comunidad y todo eso. Eh, es bien interesante y Tim Keller es quien dice, ¿no? Que es posible tomar las historias populares de una cultura, de una comunidad, y como encontrar trazos de Jesús, trazos de cómo la historia de Dios se repite en estas historias que a veces surgen en las culturas. Incluso dice él en las películas de Disney cómo podemos encontrar a Jesús impregnado en todo eso, ¿no? La realidad de Jesús impregnado en todo eso. Jesús como alguien que pone las cosas en acción y es lo que estamos viendo en el libro de Hechos, el Espíritu Santo poniendo las cosas en acción, moviendo las cosas y vamos a ver el día de hoy cómo sucede esto, cómo es una de las maneras en la que sucede esto. El día de hoy el mensaje tiene, bueno, el primer punto tiene como título un nuevo orden, un nuevo orden. Vamos a leer Hechos capítulo 5 versículos del 12 al 14.
Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes, hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles, en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Se nos presenta a Jesús como alguien que siempre pone las cosas en acción, o podemos decir que Dios siempre ha puesto las cosas en acción a través de la historia. Hay algunos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de esto. Uno de ellos es Daniel 2, del 20 al 21, que dice: Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone a otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Es una de las maneras en la que la Biblia expresa acerca de la soberanía de Dios, acerca de cómo el plan de Dios se va cumpliendo y cómo Dios pone en acción las cosas en el mundo. Lucas una vez más nos muestra en estos versículos que acabamos de leer como una escena, un snapshot de lo que era la iglesia, un snapshot de lo que el Espíritu Santo está haciendo. En este caso vemos al Espíritu Santo haciendo señales milagrosas, sanando a los enfermos que las personas llevaban a los apóstoles, y nos muestra una de las cosas que estaban haciendo, ¿no? Cómo el Espíritu Santo está en acción a través de la iglesia, a través de las personas que siguen a Jesús. Y son señales porque hablan de la naturaleza del movimiento de Jesús. Y la razón por la cual estamos hablando en este punto de un nuevo orden es porque comprendemos que lo que el Espíritu Santo comienza a hacer no es solamente em, algo que está sucediendo en el vacío, sin ningún contexto, sino que Dios está, después de la muerte, resurrección y la exaltación de Jesús, el Espíritu Santo comienza a hacer todas estas cosas como parte de un nuevo orden universal, como parte de algo que ahora es parte de la realidad, como algo diferente, algo nuevo que Jesús comenzó y que continuará siendo y que finalmente será completado cuando Jesús regrese, la redención del mundo. Y vemos que las sanidades son llamadas señales milagrosas porque nos hablan de la naturaleza de este nuevo, de todo esto que está pasando en este contexto. No solamente son milagros para que las personas crean, sino que nos hablan acerca de un nuevo orden, precisamente como dijimos en este punto, de cómo Jesús está revirtiendo los efectos del pecado en el mundo. Si el pecado introdujo al mundo enfermedad y muerte, el Espíritu Santo, el Evangelio, ahora introduce vida, ahora introduce sanidad, ahora introduce salvación. Y cuando hablamos acerca de este nuevo orden, acerca de esto que el Espíritu Santo comienza a hacer, comprendemos que la sanidad de enfermedades no es aquello final o absoluto que viene a producir este nuevo orden, sino finalmente la redención del mundo. Finalmente el eliminar finalmente el pecado, eliminar finalmente la muerte, que Jesús lo hizo en la cruz y lo vamos a ver completo en su segunda venida. Pero hay tantas maneras en las que el pecado ha afectado al mundo, hay tantas maneras en las que el pecado afecta a nuestra vida, y no solamente en la cuestión física, que podemos comprender que la razón por la cual existen enfermedades o la perspectiva bíblica es por la introducción del pecado, el deterioro de la creación, pero comprendemos que el pecado tiene muchas más implicaciones, no solamente físicas, sino espirituales, incluso psicológicas, relacionales. Hemos hablado en los mensajes muchas veces acerca de esto. Así como hemos hablado de cómo el Evangelio es algo que trae una sanidad integral a la persona, que tiene que ver con toda la persona, todos los aspectos de nosotros como personas, igual el pecado. El pecado afectó la humanidad, nos afectó a nosotros de una manera integral. No solamente son las cosas que hacemos, sino que ha afectado incluso la manera en la que pensamos, afecta nuestras relaciones, afecta nuestra alma, afecta nuestro espíritu, nos afecta como sociedad, cambia de alguna manera
infecta las estructuras, los sistemas, por eso vemos la injusticia. Entonces, el Evangelio, este nuevo orden, no solamente tiene que ver con, con el pecado, el dejar de hacer cosas malas, y no solamente tiene que ver con la sanidad de enfermedades, tiene que ver con una nueva forma en las que las cosas funcionan en Jesús y cómo Jesús viene a revertir los efectos del pecado en el mundo y cómo Jesús quiere traer libertad, cómo Jesús quiere traer sanidad a nuestras relaciones, cómo quiere traernos libertad de las adicciones, libertad del pecado a nuestra vida, cómo Jesús introduce a nuestra vida verdad que necesitamos para poder vivir de una manera sabia y, y todas estas cosas que implica este nuevo orden. Algunas preguntas que podemos hacer. Primero, Dios nos invita a nosotros a ser parte de esta aventura. En este nuevo orden, o en esta causa por la cual vale la pena morir y vivir, comprendemos que Jesús cuando nos llama, no nos está llamando solamente a tener una nueva religión. Jesús nos está llamando a ser parte de este nuevo orden. Jesús nos está llamando a seguirlo a Él cada día. Nos está llamando a colaborar con Él, a unirnos en esta aventura de Él para traer este nuevo orden al mundo, para cambiar las cosas, para vivir de una manera diferente y para comunicar un mensaje a las personas que lo necesitan, que necesitan esperanza. Eh, Vemos en estos versículos cómo la iglesia estaba involucrada en lo que el Espíritu estaba haciendo, cómo los discípulos eran las personas a través de los cuales el Espíritu Santo estaba trayendo todas estas cosas, estaba sanando a los enfermos. Y por eso creo que Jesús nos invita a ser parte de lo que Él quiere hacer. Creo que, creo que es lógico pensar que en el primer siglo, en la iglesia primitiva, la iglesia tenía una conciencia o un conocimiento de cuáles eran las necesidades de las personas en sus tiempos. A mí me gustaría dejar esta pregunta como pregunta de aplicación. Si estás en un grupo en casa o si estás viendo esto con tu familia, que podamos platicar juntos y, y preguntarnos cuáles son las necesidades a nuestro alrededor. ¿Cuáles son aquellas necesidades a nuestro alrededor? Cuando miras, por ejemplo, a tu familia o cuando miras a tus vecinos, cuando platicas con tus compañeros de trabajo o con tus compañeros de escuela, ¿qué son las cosas por las que están pasando? ¿Qué son esas cosas por las que las personas a nuestro alrededor están pasando? O a lo mejor nosotros también estamos pasando. Pero ¿cuáles son las necesidades que vemos en nuestra ciudad? ¿Cuáles son las necesidades que vemos en nuestra cultura, en la comunidad cercana en la que estamos? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las necesidades? Podemos asumir que en aquellos tiempos la enfermedad física era una de las mayores necesidades, obviamente todavía no estaba la medicina tan desarrollada. Entonces podemos comprender por qué había tantas personas enfermas y podemos a lo mejor asumir que era una de las principales necesidades en aquellos tiempos. Vivimos en tiempos diferentes. Las cosas han cambiado, la medicina está más desarrollada, pero también hay otras cosas presentes en la actualidad. Y la pregunta sería, ¿cuáles son esas necesidades actuales que vemos en el mundo? Probablemente las necesidades que vemos actualmente tienen más que ver con necesidades emocionales, tal vez. Tiene a lo mejor que ver con cuestiones mentales o psicológicas o incluso relacionales. Y la enfermedad obviamente sigue siendo una de esas dificultades, ¿no? Una pregunta a lo mejor un poco más específica sería, ¿qué es lo que el pecado ha producido en las personas? Y cómo el Evangelio puede traer un nuevo orden o esperanza, ¿no? Como quieras definirlo. Pero esa pregunta va más específica en el sentido de pensar, ¿qué es lo que el pecado está produciendo en las personas? ¿O qué es lo que el pecado ha producido a lo mejor qué es lo que el pecado está haciendo a lo mejor en mis compañeros, en mis amigos, en aquellos con los que me junto? ¿Qué es lo que el pecado está haciendo? ¿Qué es lo que el pecado está hecho? ¿Cómo está presente el pecado en nuestras vidas, alrededor de nosotros? ¿Y cómo el Evangelio puede traer sanidad? ¿Cómo el Evangelio puede traer libertad a las personas a nuestro alrededor? Y en esta pregunta quiero invitarlos, y yo sé que Dios también quiere invitarnos a ver al mundo a través de sus ojos, a vernos primeramente a nosotros mismos, pero también a otras personas y ver
qué es lo que el pecado está produciendo y cómo el evangelio puede traer sanidad a esta vida. ¿Qué es lo, qué es lo que como iglesia podemos hacer para poder ofrecer esperanza? Así como en aquellos tiempos Dios está usando a los creyentes para traer sanidad, ¿cómo Dios quiere usarnos a nosotros hoy para bendecir a las personas? Y creo que tiene también que ver con esas necesidades. No solamente es el compartir este mensaje de esperanza, sino cómo podemos como iglesia encontrar a las personas en sus necesidades. Esa es la pregunta. Vamos a pasar al siguiente punto. El segundo punto son nuevos desafíos. El primero era un nuevo orden, ahora vemos un nuevo desafío. Vamos a leer Hechos capítulo 5, versículos del 17 al 21. Hechos 5 del 17 al 21. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevárselos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe: la cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes: los hombres que ustedes metieron a la cárcel están en el templo enseñando a la gente. Ok, entonces los discípulos de Jesús tenían una perspectiva saludable acerca de las dificultades, que lo veíamos hace algunas semanas. Vivían entre milagros y persecución. Es bien interesante pensar en esto, es bien interesante pensar en cómo durante todos estos días que leímos en los primeros versículos, ¿no? Estaban viendo cómo las personas eran sanadas, cómo Dios a lo mejor sanaba a los paralíticos, a las personas que estaban ciegas, a las personas que estaban sordas o mudas, y luego los arrestan, ¿no? Y bien interesante pensar cómo, porque probablemente la perspectiva moderna de pensar en todo eso sería cómo Dios puede traer sanidades, pero cómo puede permitir que nosotros enfrentemos dificultades, porque creo que actualmente una de las preconcepciones incorrectas que tenemos acerca de Dios es que si creemos en Dios, todo nos va a ir bien. ¿Sí? Nunca vamos a tener dificultades, Dios no va a permitir que nada malo nos pase. Incluso usamos versículos fuera de contexto o que no aplican a nosotros. Y decimos: no, es que Dios nunca va a permitir que ninguna plaga toque mi morada, y cosas de esas, ¿no? Pero vemos que los discípulos vivían entre milagros y persecución. En su comentario bíblico, Willie James dice: la seguridad no es la herencia de los discípulos de Jesús, solo el ser testigos. Una vez más, la seguridad no es la herencia de los discípulos de Jesús, solamente el ser testigos. Esa es la herencia. Y dos palabritas que se repiten, algunos dicen 365 veces en la Biblia, una para cada día del año, es: no temas. Estas son dos palabras que se repiten constantemente en la Biblia: no temas. Y la razón por la cual yo creo que se repiten tantas veces es porque hay muchas cosas que pudiéramos creer que nos detienen. Pero realmente, aquello que realmente nos puede detener estando con Dios es el temor. Y por eso Dios constantemente nos invita y nos dice: no temas. Y en su mayoría esta invitación a no temer está acompañada con una promesa. ¿Sabes cuál es esa promesa? Yo voy a estar contigo. Dios no nos dice: no temas, tú puedes. No temas, tú tienes el poder. No temas, tú... No, no, Dios nos dice: no temas, yo estoy contigo. Esa es la razón para no temer. Esa es la promesa que tenemos para no tener temor. Yo estoy contigo. Y para estos discípulos, para nosotros, a los que Jesús nos está invitando a seguirlo y a colaborar con Él en lo que Él quiere hacer en el mundo, y en estos nuevos desafíos que podemos enfrentar por la causa de Jesús, Jesús nos dice: no temas, yo voy a estar contigo.
Vemos que meten a los discípulos en la cárcel, pero después el Espíritu Santo los libera de una manera milagrosa. Y les dice, vayan otra vez al templo y continúen enseñando a la gente acerca de este mensaje de vida, acerca de este mensaje tan importante. Y vemos como el Espíritu Santo constantemente proveyó a los creyentes con oportunidades para compartir el Evangelio, con situaciones que permitían que el mensaje fuera expandido, que las personas fueran convencidas y que el mensaje creciera y que la comunidad creciera. Es algo de lo que el Espíritu hace. El Espíritu Santo nos va a proveer de estas oportunidades para compartir el Evangelio, de esas oportunidades para hablar acerca a las personas acerca de Jesús, acerca de quién es Jesús. Y no solamente eso, el Espíritu nos da oportunidades y así como en esos versículos también vemos que Jesús anima a los discípulos a volver al templo y a predicar el mensaje, porque una de las cosas que pudiera haber pasado es que después de ser encarcelados se desanimaran. Imagínense. Eh, yo creo que como pastor yo enfrento diferentes dificultades a veces para am, sentirme animado y yo sé que no soy el único, sé que pasa a muchos pastores y yo pienso que, híjole, si a veces un problemita puede ser a lo mejor una tentación para desanimarme, ahora imagínate el ser arrestado, ¿no? El ser arrestado y viene el Espíritu Santo, los saca de la cárcel y les dice, vayan y prediquen. El Espíritu Santo no solamente nos da oportunidades, sino que nos anima, nos inspira. Ya hemos visto versículos donde Jesús le dice a sus discípulos, van a enfrentar dificultades y los van a llevar ante las autoridades y cuando estén ahí no se preocupen por el qué dirán, porque el Espíritu Santo pondrá las palabras en su boca. El Espíritu nos inspira, el Espíritu nos capacita, nos da poder, el Espíritu nos acompaña, el Espíritu nos alienta, nos respalda y nos recuerda acerca de las palabras de Jesús y nos transforma. Qué importante es caminar en el Espíritu, qué importante es recordar la promesa de Jesús que Él siempre va a estar con nosotros a través de su Espíritu. Entonces, una vez más, si fuiste llamado a ser discípulo de Jesús, fuiste llamado a vivir entre milagros y persecución. Entonces, preguntas. ¿Estás enfrentando desafíos por la causa de Jesús? Y si es así, la siguiente pregunta sería, ¿qué es lo que necesitas del Espíritu en tu vida? ¿Necesitas que provea oportunidades para predicar? ¿Necesitas aliento para cobrar ánimo? ¿Necesitas su compañía? ¿Necesitas el sentir que Jesús está ahí contigo? ¿Qué es lo que necesitas del Espíritu Santo en tu vida por la causa de Jesús y cómo podemos orar por ti? Puedes dejar, si tienes alguna petición de oración, puedes dejarla en los comentarios, puedes mandarnos un mensaje, ya sea a través de YouTube o a través de Facebook y queremos saber qué es lo que necesitas, cómo podemos orar por ti y vamos a ponernos en contacto contigo. Lo siguiente, una vez más, versículo del 19 al 20. Pero un ángel del Señor llegó a la noche, abrió las puertas de la cárcel, lo sacó y luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. El siguiente punto es una nueva esperanza. Ya vimos un nuevo orden, nuevos desafíos y ahora una nueva esperanza. Vamos a leer los versículos del 40 al 42. Los otros miembros aceptaron su consejo. Ok, ¿qué es lo que había pasado aquí? Después de que fueron otra vez al templo a predicar, los volvieron a arrestar. Y ahora el concilio, que eran todos los líderes religiosos de Jerusalén, y en aquel tiempo la policía y los líderes de la religión principal en aquel tiempo eran lo mismo, por así decirlo. Y estaban tratando de decidir qué iban a hacer con con estas personas, con estos apóstoles, con estos discípulos de Jesús que estaban enseñando algo diferente que nunca antes se había enseñado. Que estaban enseñando que Jesús, un hombre que había sido sentenciado a muerte y que había muerto en la cruz, que había resucitado, y no solamente que había resucitado, sino que había sido exaltado, que estaba sentado a la diestra, a la derecha de Dios, y que Jesús, este hombre, Jesús de Nazaret, que este hombre Dios lo había puesto como había demostrado que él era el Mesías, que él es el Mesías. Entonces, estaban tratando de decidir qué hacer con los discípulos. Entonces,
Em, Algunos querían matarlos. Y se levanta Gamaliel, uno de los principales entre los que estaban reunidos ahí, y dice, hermanos, tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, y comienza a contar un poco de la historia reciente, ¿no? Dice, hace algún tiempo se levantó un tal Teudas, que consiguió que muchas personas lo siguieran, pero después de la muerte de Teudas, el movimiento desapareció. Después se levantó otro que se llamaba Judas de Galilea. También consiguió que se le unieran muchas personas diciendo que era alguien importante. Pero después de que murió, su movimiento desapareció. Entonces dice Gamaliel, tengamos cuidado. Y simplemente hagamos esto, dejemos que continúen, dejémoslos en libertad. Si su movimiento no es de Dios, va a desaparecer. Así como los otros. Pero si es de Dios, tengamos mucho cuidado. No vaya a ser que nos encontremos peleando en contra de Dios. Así que siguieron el consejo de Gamaliel y los dejaron en libertad. Y aquí es donde continuamos con la historia. Llamaron a los apóstoles y mandaron a que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron a libertad. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo, y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Esto nos demuestra que la causa que estaban siguiendo era una causa por la cual valía la pena morir y por la cual valía la pena vivir. Eso me recordó una cita, no recuerdo si es de Tim Keller, pero la cita dice esto: cualquiera está dispuesto a morir por algo que cree que es verdad, pero nadie está dispuesto a morir por algo que sabe que es mentira. Una vez más, cualquiera está dispuesto a morir por algo que cree que es verdad, pero nadie está dispuesto a morir por algo que sabe que es mentira. Um, los discípulos, si ellos realmente habían fabricado la idea de que Jesús resucitó, no hubieran estado dispuestos a morir por esto, por algo que sabían que era mentira. Esos hombres comunes de Galilea encontraron en Jesús no solamente una religión, no encontraron a Jesús alguien por quien valía la pena ir los domingos a la iglesia. Encontraron en Jesús alguien por quien valía la pena ajustar sus vidas completas, cambiar su manera de vivir, incluso hacer cosas que antes no hubieran estado dispuestos a hacer o nunca se hubieran atrevido a hacer. Encontraron en Jesús una causa no solamente por la cual valía la pena morir, es decir, en un momento, en un instante, tomar una decisión, sino por la cual valía la pena vivir cada día, sometidos a la voluntad de Dios, dejando que Dios tomara control de sus vidas y siguiendo a Jesús a donde quiera que Él fuera. Ellos encontraron en Jesús una razón por la cual vivir y una razón por la cual morir. La pregunta para nosotros es, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús realmente para nosotros? Ellos estaban incluso alegres de que pudieron sufrir lo que su maestro había sufrido, de que pudieron seguir sus pisadas. Ahora ellos estaban bebiendo la copa que antes no habían podido beber. En un tiempo donde estaban discutiendo quién sería el mayor y los discípulos queriendo seguir a Jesús, cuando Jesús les comentaba acerca de que se acercaba su tiempo de ser entregado. Y los discípulos querían, Señor, nosotros vamos a ir contigo, ¿no? Queremos acompañarte. Y Jesús les dijo, la copa que yo estoy a punto de beber, es decir, lo que estoy a punto de pasar, ustedes todavía no. Va a llegar el momento cuando van a hacerlo, pero todavía no es. Y ahora es el momento. Ahora es el momento en que realmente van a poder caminar con Jesús hacia la cruz. Van a poder caminar con Jesús en medio del sufrimiento. Esa es la invitación que Jesús tiene para nosotros. Y para muchos tal vez no es una invitación atractiva el decir, oh, Jesús te invita a sufrir, ¿no? Jesús te invita a renunciar a todo y a seguirlo a Él. Pero esta es la invitación. Que Jesús sea tu causa. Que Jesús sea tu razón. Que Jesús sea a quien sigues. Incluso en medio del sufrimiento, Jesús nos invita a vivir entre milagros y persecución. Así como los discípulos, seguir los pasos de Jesús en medio del sufrimiento. Jesús es la esperanza para el mundo y ellos no pueden callárselo. Los discípulos no pueden callárselo. Nosotros no podemos callarnos la esperanza para el mundo. Este es el mensaje de esperanza que nosotros tenemos y que debemos compartir con otros. Jesús es el Mesías.
y explicarles a las personas qué significa eso para ellos, qué significa eso para sus vidas, qué significa que Jesús sea el Mesías, qué significa que Jesús haya puesto a Jesús como su ungido, como el rey. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? ¿Cómo podemos encontrar esperanza en Jesús? Las personas necesitan escuchar eso. Así que vamos a entrar a la temporada de Navidad y van a presentarse para nosotros muchas oportunidades para compartir con las personas, para contar la historia de Jesús, de cómo Dios envió a Jesús al mundo para salvarnos a nosotros los pecadores, cómo Jesús envió a Dios al mundo como una estrella brillante en medio de la oscuridad, y las personas necesitan escuchar ese mensaje. Y Dios va a estar preparando corazones, así que estemos orando por esas personas, estemos compartiendo este mensaje y no nos callemos acerca de la esperanza que tenemos en Jesús y de cómo su nacimiento representa para nosotros una luz de esperanza. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos recuerdas, tú nos animas, tú nos inspiras, tú nos das poder, tú nos provees oportunidades, Señor, y sobre todo tú estás con nosotros en esos desafíos. Te damos gracias porque podemos confiar en eso y porque podemos seguirte en medio de las dificultades. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a poder predicar a otros este mensaje de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Si deseas recibir notificaciones de los videos que subimos, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás descargar una guía de preguntas de aplicación que te ayudarán a profundizar y pensar en cómo aplicar a tu vida los principios que acabas de escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encantaría conectar contigo. Todos los enlaces los encontrarás abajo en la descripción.